Dos hermanas se sentaron juntas en el mismo palco a ver la final del Mundial. Se parecen, se ríen igual y se criaron en la misma casa. Pero una de ellas será reina de España y la otra tendrá que buscarse la vida. Ocurrió hace 3 días, el 19 de julio de 2026, en un estadio de Nueva Jersey. España ganaba el Mundial. Y en aquel palco, delante de 80.000 personas y de media humanidad viéndolo por televisión, estaban las 2 hijas del rey de España celebrando el gol juntas, abrazándose, gritando como cualquier chica de 20 y 19 años. Desde fuera parecían exactamente lo mismo. 2 hermanas, pero no lo son. Y esa es la historia que vamos a contar hoy. Porque una de esas 2 chicas, la mayor, lleva 3 años metida en academias militares, aprendiendo a mandar los ejércitos de un país. Juró la Constitución ante las Cortes el día que cumplió 18 años, en un acto de Estado retransmitido en directo. Y algún día, cuando su padre muera o abdique, será jefa del Estado español y su cara estará en las monedas. Su vida entera está escrita desde antes de que naciera. Y la otra, la pequeña, cumplió 18 años sin ninguna ceremonia. Estudia ciencias políticas en una universidad que va rotando entre París, Berlín y Lisboa y no tiene ninguna obligación militar, ninguna función constitucional y ningún destino asignado. Es la segunda en la línea de sucesión al trono, lo cual en la práctica significa que su papel consiste en existir por si acaso. Hoy vais a entender qué separa exactamente a estas 2 hermanas, y no es lo que la mayoría de la gente cree. Vais a conocer el artículo que decidió sus 2 vidas 18 años antes de que la pequeña naciera. Vais a ver el entrenamiento brutal por el que ha pasado la mayor y del que casi nadie habla en detalle. Vais a descubrir qué les ha ocurrido históricamente a los segundos hijos de las casas reales europeas, que es una de las historias más duras de la realeza y que incluye a una princesa británica a la que le prohibieron casarse con el hombre que amaba. Y al final, vais a tener que responderme a una pregunta que no es fácil, porque es la pregunta de este video. ¿Cuál de estas 2 hermanas ha tenido en realidad más suerte? Y aviso de una cosa antes de empezar. Este canal no toma partido en el debate entre monarquía y república, que es una cuestión legítima que cada uno decide por su cuenta. Y tampoco vamos a inventar guerras que no existen. Vamos a contar hechos verificados. Y uno de esos hechos es que estas 2 hermanas están muy unidas y no hay nada que indique lo contrario. Aquí no hay una rivalidad entre 2 chicas. Lo que hay es algo bastante más frío que eso. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer en un palacio, con apellido real y todo el dinero del mundo, si el día que naciste ya estaba decidido si tu vida iba a ser tuya o iba a pertenecer a un país entero? Porque estas 2 chicas lo tienen todo. Y las 2 han descubierto muy jóvenes que en esa casa nadie elige. Para entenderlo, hay que volver a lo que pasó hace 3 días en aquel estadio. Empecemos por la escena que ha puesto a estas 2 hermanas en todas las portadas del mundo, porque contiene, en una sola fotografía, absolutamente todo lo que este vídeo quiere explicar. Domingo 19 de julio de 2026, estadio de Nueva York y Nueva Jersey, en East Rutherford, el que todo el mundo conoce como MetLife. 80.663 personas en las gradas según los datos oficiales de la FIFA. Final del Mundial de Fútbol, el primero de la historia con 48 selecciones, organizado entre Estados Unidos, México y Canadá. Y en el campo, España contra Argentina, la selección de Lamine Yamal contra la de Lionel Messi. En el palco de autoridades había una concentración de poder difícil de igualar. Estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Melania Trump. Estaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Estaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como representantes de los otros 2 países anfitriones. Estaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y estaba la familia real española al completo, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y ese detalle, el de que estuvieran los 4 juntos, tiene más importancia de la que parece, porque era la primera vez que la familia real española acudía al completo a un estadio para ver un partido de fútbol.
Las 4 personas que forman el núcleo de la corona española, viajando juntas al otro lado del Atlántico para acompañar a la selección en una final. El partido se fue al descanso sin goles y acabó decidiéndose en la prórroga, con un tanto de Ferran Torres. España ganó 1-0 y conquistó su segundo mundial, 32 años después de haber ganado el primero en Sudáfrica. Argentina se quedó a las puertas de repetir el título de Qatar, y entonces llegó la imagen, la entrega del trofeo, y ahí, en el centro de todo, apareció el rey Felipe VI levantando la Copa del Mundo, rodeado por Lamine Yamal, por la reina Letizia y por sus 2 hijas. Las 2 hermanas juntas, en la fotografía que dio la vuelta al planeta, en el momento de máxima felicidad deportiva de su país. Mira bien esa fotografía, porque en ella están las 2 exactamente igual, con la misma sonrisa, con la misma ropa informal, con la misma emoción. 2 chicas jóvenes celebrando que su selección ha ganado un mundial. Nadie que viera esa imagen sin conocer a la familia podría adivinar cuál de las 2 va a ser reina de España. Y hay una segunda lectura de aquella noche que merece la pena señalar, porque explica por qué la Casa Real decidió que fueran las 4. Un mundial ganado es probablemente el acontecimiento con mayor capacidad de unir a un país que existe hoy en día. No hay discurso, ni ceremonia, ni acto institucional que reúna delante de una pantalla a tantos españoles a la vez, ni que genere ese tipo de emoción colectiva. Y las monarquías modernas llevan décadas buscando exactamente eso, momentos en los que la familia real aparezca asociada a algo que la gente siente de verdad. Por eso la imagen de Felipe VI, levantando la copa con sus 2 hijas al lado, es una de las fotografías institucionales más valiosas que la corona española ha conseguido en años. Y por eso también resulta interesante fijarse en quién estaba en esa foto y en qué papel. El rey como jefe del Estado, la reina como consorte, la princesa de Asturias como futura jefa del Estado, es decir, cumpliendo ya una función pese a tener 20 años. Y la infanta Sofía, que estaba allí sin ninguna función que cumplir. 4 personas de la misma familia, en la misma fotografía, y solo una de ellas sin un papel asignado. Esa es la diferencia sobre la que va este vídeo, y estaba delante de 80.000 personas sin que casi nadie reparase en ella. Y sin embargo, la diferencia entre ellas 2 es la más grande que puede haber entre 2 personas nacidas en la misma casa, porque una de ellas estaba allí como futura jefa del Estado, cumpliendo una función, y la otra estaba allí como acompañante, sin ninguna función que cumplir, porque es aficionada al fútbol y porque es su hermana. Esa es la historia. Y empieza mucho antes de aquel estadio. Para entender lo que separa a estas 2 hermanas, hay que entender primero hasta qué punto han vivido exactamente la misma vida durante casi 20 años. Leonor de Borbón y Ortiz nació el 31 de octubre de 2005 en Madrid. Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz nació el 29 de abril de 2007, también en Madrid. 1 año y medio de diferencia. Las 2 hijas del entonces príncipe Felipe y de Letizia Ortiz, una periodista de televisión que se había convertido en princesa de Asturias apenas 1 año antes de que naciera la mayor. Y a partir de ahí, sus vidas fueron un calco, la una de la otra, durante casi 2 décadas. Las 2 empezaron en la Escuela Infantil de la Guardia Real. Las 2 estudiaron después en el Colegio Santa María de los Rosales, en Madrid, el mismo colegio donde había estudiado su padre. Las 2 crecieron dentro del mismo palacio, con los mismos horarios, las mismas normas y la misma burbuja de seguridad. Y las 2, cuando llegó el momento del bachillerato, fueron enviadas al mismo sitio, a un colegio internacional bastante especial que está en Gales, el WTUC Atlantic College, un centro que ocupa un castillo del siglo XII y que tiene fama de formar a jóvenes de decenas de nacionalidades en un ambiente deliberadamente austero, muy distinto del lujo del que vienen la mayoría de sus alumnos. Leonor estudió allí desde 2021 y se graduó en mayo de 2023. Sofía llegó después y se graduó el 24 de mayo de 2025. 2 hermanas, 2 años cada una, el mismo castillo galés, el mismo diploma. Piensa en lo que significa esa infancia compartida,
Estas dos chicas han compartido casa, colegio, viajes, vacaciones, escoltas, fotógrafos y toda la presión de crecer, siendo observadas por un país entero. Han aparecido juntas en las fotografías oficiales cada verano en Mallorca. Han acompañado juntas a sus padres en actos. Y han hecho cosas juntas que las han unido mucho, como aquel primer viaje internacional que hicieron solas, sin sus padres, en julio de 2022, cuando fueron a Londres a ver a la selección española femenina en la Eurocopa. Las dos solas, en un estadio de Brentford, representando a la corona por primera vez. Y en julio de 2025 volvieron a hacerlo, esta vez en Basilea, en Suiza, para ver la final de la Eurocopa femenina entre España e Inglaterra, sentadas en la zona de autoridades justo al lado del príncipe Guillermo de Inglaterra y de su hija, la princesa Carlota. España perdió aquel partido y se publicó que Leonor bajó después a consolar a las jugadoras. Es decir, que estas dos hermanas están muy lejos de ser dos desconocidas que compartan apellido, porque son dos chicas que se han criado pegadas la una a la otra, que se llevan bien y a las que se ha visto abrazarse en público en momentos importantes. Eso hay que dejarlo claro desde el principio, porque este vídeo no va de una guerra entre ellas. Este vídeo va de algo mucho más frío. Va de un texto legal escrito en 1978, casi 30 años antes de que naciera la pequeña, que decidió por las dos cuál iba a ser el resto de sus vidas. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora vamos a la clave de todo. Al motivo real por el que estas dos hermanas van a tener vidas radicalmente distintas. La Constitución española de 1978 establece en su artículo 57 cómo se hereda la corona en España. Y ese artículo dice, resumiendo, que la sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación, es decir, que hereda el hijo mayor, y añade una cosa más, que es la que ha generado décadas de debate en España, y es que en el mismo grado se prefiere el varón a la mujer. Vamos a detenernos en esto un momento, porque tiene una consecuencia que casi nadie tiene presente. Como Felipe VI y Leticia solo han tenido 2 hijas y ningún hijo varón, esa preferencia masculina no ha llegado a activarse entre ellas dos. Leonor es la heredera por ser la mayor, pero si en algún momento después de nacer Leonor hubiera nacido un hermano varón, ese niño habría pasado por delante de ella en la línea de sucesión. Esa es la letra de la Constitución española vigente hoy. Así que fíjate en la lotería que decidió estas dos vidas. Leonor nació el 31 de octubre de 2005. Sofía nació el 29 de abril de 2007. 1 año y medio de diferencia. Y ese año y medio, que en cualquier familia normal del mundo no significa absolutamente nada, en esta familia lo significa todo. Una será jefa del Estado de un país de 48 millones de personas. La otra no. No hubo ninguna decisión. Nadie eligió a una y descartó a la otra. Nadie se reunió en un despacho para valorar cuál de las dos niñas era más capaz, más inteligente o más adecuada. El destino de las dos estaba escrito en un artículo aprobado en referéndum casi 30 años antes de que la pequeña viniera al mundo. Y eso, que parece frío, es en realidad la parte más dura de toda esta historia. Porque contra una persona puedes rebelarte, contra una decisión puedes discutir, pero contra una fecha de nacimiento no se puede hacer absolutamente nada. Y el momento en que esa separación se hizo pública y solemne llegó el 31 de octubre de 2023. Aquel día, Leonor cumplía 18 años, y España organizó un acto de Estado. La princesa juró la Constitución ante las Cortes Generales, en una ceremonia retransmitida en directo, con el gobierno al completo, con los expresidentes, con las máximas autoridades del país. Recibió el collar de Carlos III. Hubo desfile, hubo salvas, hubo discursos. Fue, en la práctica, su presentación oficial ante el país como futura reina. Y ahora compara eso con lo que pasó cuando la otra hermana cumplió 18 años, el 29 de abril de 2025. No hubo acto de Estado, no hubo juramento, no hubo collar,
No hubo desfile. Se publicó en la prensa española, antes de la fecha, que salvo sorpresas, sería un aniversario más, y que no habría celebraciones especiales. 2 hermanas, los mismos 18 años, la misma casa, y 2 cumpleaños que no podrían haber sido más distintos. Y conviene añadir aquí un detalle sobre ese artículo que en España se lleva discutiendo desde hace décadas, porque afecta directamente a la mayor de las 2 hermanas. Esa preferencia del varón sobre la mujer que sigue figurando en la Constitución española resulta hoy una rareza dentro de Europa. Suecia la eliminó en 1980. Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido han ido reformando sus normas sucesorias en las últimas décadas para que herede el primogénito con independencia de su sexo. España sigue con el texto de 1978. Se ha hablado muchas veces de reformar ese punto, y el asunto ha aparecido de forma recurrente en el debate político español. El problema práctico es que modificar ese artículo exige una reforma constitucional de las llamadas agravadas, que es el procedimiento más complicado que existe en el ordenamiento español, con mayorías muy amplias, disolución de las Cortes, elecciones y referéndum. Es decir, que cambiar una sola línea de ese artículo obligaría a poner en marcha toda una maquinaria constitucional, y la consecuencia de que no se haya tocado es curiosa. Leonor va a ser reina de España bajo un artículo que, si las circunstancias familiares hubieran sido otras, la habría dejado fuera. Su condición de heredera depende de un hecho biográfico muy concreto, que es que no tiene ningún hermano varón. Piénsalo un segundo, porque resulta bastante revelador sobre el sistema en el que han crecido estas 2 chicas. El destino de las 2 no lo decidió su talento, ni su preparación, ni su vocación. Lo decidió quien nació antes y qué otras personas nacieron después. Y aquí viene la parte que la mayoría de la gente no conoce en detalle, que es lo que ha significado en la práctica para Leonor ser la heredera, porque desde fuera se ve el título y el protocolo. Desde dentro, lo que hay es 3 años de instrucción militar. En España, existe una tradición que Felipe VI cumplió en su momento y que ha transmitido a su hija. El futuro jefe del Estado, que constitucionalmente ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, debe pasar por los 3 ejércitos antes de dedicarse a nada más. Y eso es exactamente lo que ha hecho Leonor desde que salió del colegio en Gales. El primer año lo pasó en la Academia General Militar de Zaragoza, con el Ejército de Tierra. 10 meses y medio de instrucción, conviviendo con el resto de cadetes. Al terminar, su propio padre le entregó el nombramiento de dama alférez cadete y le impuso la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, en un acto donde recibieron también sus despachos los tenientes del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil que cerraban su formación. 38 años antes, el rey Juan Carlos había hecho exactamente lo mismo con Felipe. El segundo año fue el de la Armada, y es probablemente el más duro de los 3. Leonor ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, como alférez de fragata, y realizó el crucero de instrucción a bordo del buque Escuela Juan Sebastián del Cano, un velero de la Armada Española, donde los guardiamarinas pasan meses navegando, cruzando el Atlántico, haciendo guardias, subiendo a los mástiles y viviendo en condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con un palacio. Fueron unos 5 meses de travesía. Después estuvo un mes embarcada en la fragata Blas de Lezo. Y al terminar, recibió la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, en un acto en Marín donde estaban su madre y su hermana. Conviene explicar bien qué es el Elcano, porque en España se conoce el nombre, pero poca gente sabe lo que implica. Es un bergantín goleta de casi 100 años de historia, un barco de vela que la Armada usa para formar a sus futuros oficiales precisamente porque obliga a trabajar de una manera que ningún buque moderno exige. Allí hay guardias nocturnas, trabajo en cubierta, maniobras con las velas y una convivencia estrechísima durante meses con el resto de la dotación. Se duerme poco, se trabaja mucho y no existe el concepto de intimidad. Y por ese barco han pasado generaciones enteras de marinos españoles, incluido el propio Felipe VI cuando le tocó. Y en ese barco estuvo la futura reina de España
durante 5 meses, con 20 años, cruzando el Atlántico y haciendo escalas en varios países, sin que su condición le ahorrara ninguna de las obligaciones que tenía el resto de sus compañeros de promoción, según se informó desde la Armada, y el tercer año ha sido el del Ejército del Aire, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia. Allí ha completado la instrucción de vuelo y se ha publicado que realizó su primer vuelo en solitario, que es uno de los momentos más señalados en la formación de cualquier piloto. Se ha informado de que se gradúa precisamente este mes de julio de 2026, cerrando así el ciclo militar completo. Detente a pensar en lo que eso significa para una chica de 20 años. Mientras la mayoría de la gente de su edad estaba en la universidad, saliendo, viajando o empezando a trabajar, ella ha pasado 3 años entre cuarteles, buques escuela y academias del aire, con horarios militares, con disciplina militar, con la particularidad añadida de que cada paso que daba lo cubrían las cámaras de todo un país, y de que cualquier error habría sido noticia nacional. Y aún le queda lo siguiente. Se ha publicado que no accederá a la universidad hasta finales de 2026, y que a partir de ahí vendrá la formación académica y la preparación institucional que se espera de una futura reina. Es decir, que su calendario está escrito con años de antelación. Ese es el precio real de la corona, que le tocó por haber nacido 18 meses antes que su hermana. Y ahora vamos con la otra hermana, con la que no tiene que hacer nada de eso. Y aquí es donde esta historia da un giro que mucha gente no espera, porque cuando se habla de la infanta Sofía, casi siempre se hace en negativo. Se dice lo que no es y lo que no va a ser, que no será reina, que no tiene función constitucional, que no recibirá instrucción militar, que no tendrá un papel oficial, y esa manera de contarlo deja fuera lo más interesante de su situación, que es lo que sí tiene. La infanta Sofía no está obligada a pasar por las Fuerzas Armadas, porque esa obligación solo recae sobre quien va a ejercer el mando supremo de los ejércitos. Y por lo tanto, cuando terminó el bachillerato en Gales en mayo de 2025, se encontró en una situación que su hermana no ha vivido nunca. Tenía que elegir, y eligió algo bastante llamativo. Se matriculó en Forward College, una institución privada fundada en 2021 y afiliada a la London School of Economics para estudiar un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y esa universidad tiene un modelo muy poco convencional. Los estudiantes no permanecen en un solo campus, sino que van rotando entre 3 ciudades europeas, París, Berlín y Lisboa. No hay grandes aulas magistrales, y las clases se imparten en grupos reducidos de unos 15 alumnos. La matrícula ronda los 18.500 euros anuales y se cubre con el presupuesto de la Casa Real. Fíjate en el contraste con su hermana, porque es total. Leonor pasa 3 años en academias militares españolas, con uniforme, con jerarquía y con un destino asignado. Sofía se va a estudiar ciencias políticas a una universidad nómada, que la lleva de París a Berlín y de Berlín a Lisboa, en grupos de 15 personas, sin uniforme y sin ninguna obligación institucional. Y merece la pena detenerse en lo que dice esa elección sobre ella, porque no es una elección cualquiera. Podía haber ido a una universidad española tradicional, como hizo su padre en su día. Podía haber elegido una gran universidad estadounidense, de las que llenan los titulares. Y en cambio, escogió una institución fundada hace apenas unos años, pequeña, con un modelo de enseñanza que se aleja bastante de lo convencional y que la obliga a mudarse de país cada cierto tiempo. Es decir, que la infanta Sofía eligió el camino menos protocolario de todos los que tenía disponibles. Y eso encaja con algo que se ha ido viendo en ella estos años. Es la hermana que ha crecido más lejos de los focos, la que menos apariciones oficiales acumula y la que ha podido construir una vida más parecida a la de cualquier otra estudiante europea de su edad. Y hay un dato revelador que ya hemos mencionado y que conviene repetir aquí. Su matrícula, que ronda los 18.500 euros anuales, se paga con cargo al presupuesto de la Casa Real, es decir, con fondos públicos. Y eso resume perfectamente la ambigüedad de su posición. No tiene funciones oficiales,
pero su formación se financia como si fuera una inversión del Estado. Está fuera del organigrama y dentro del presupuesto al mismo tiempo. Y hay una frase que se publicó en la prensa española cuando se anunció todo esto, que resume perfectamente cómo lo ve la propia institución. Se explicó que la educación de la infanta había sido hasta entonces un calco de la princesa de Asturias, pero que a partir de ese momento tenía que hacer su propio camino, porque la formación de la heredera no podía ser una repetición de la de su hermana. Y se añadió una idea todavía más reveladora, y es que para la institución esa distinción era necesaria, y había llegado el momento de subrayarla. Subrayar la distinción. Esa es la expresión. Después de 18 años de criarlas exactamente igual, con el mismo colegio, el mismo internado y las mismas fotografías, llegó el momento en que la propia Casa Real decidió que había que marcar de forma visible la diferencia entre las dos hermanas. Y de eso, precisamente, va el resto de este vídeo. De lo que le pasa a la que queda al otro lado de esa línea. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios de qué otro miembro de la realeza quieres que hablemos, porque ahora vamos a mirar hacia atrás, y lo que vamos a encontrar en la historia de las casas reales europeas es un patrón bastante inquietante. Porque la situación de la infanta Sofía viene de muy atrás, y es una de las posiciones más antiguas y más complicadas de la realeza. En el mundo anglosajón tiene incluso un nombre. Al primero se le llama el heredero, y al segundo se le llama el repuesto, el que está por si acaso. Y la historia de esos segundos hijos e hijas está llena de vidas complicadas. El caso más famoso de todos es el de la princesa Margarita del Reino Unido, la hermana pequeña de la reina Isabel II. Y su historia es tremenda. Margarita era la segunda hija de Jorge VI, brillante, con un carácter fuerte, con un enorme talento social. Y cuando su hermana mayor se convirtió en reina, ella quedó donde quedan siempre los segundos, en un lugar sin función definida. Y entonces llegó el asunto que marcó su vida entera. Margarita se enamoró de Peter Townsend, un capitán de aviación que había sido escudero de su padre, un héroe de guerra condecorado. El problema era que Townsend estaba divorciado, y en el Reino Unido de los años 50, con la Iglesia de Inglaterra de por medio, con la reina como gobernadora suprema de esa iglesia, y con el recuerdo todavía fresco de la abdicación de Eduardo VIII por casarse con una divorciada, aquello se convirtió en una crisis de Estado. La presión sobre Margarita fue enorme, y en 1955 la princesa emitió un comunicado público en el que anunciaba que no se casaría con Townsend, diciendo que era consciente de que el matrimonio cristiano es indisoluble y mencionando su deber hacia la Commonwealth. Renunció al hombre al que amaba porque su posición en la familia real se lo impedía. Se casó después con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones, un matrimonio que terminó en divorcio en 1978. Y sus últimas décadas estuvieron marcadas por problemas de salud y por una imagen pública bastante triste. Y hay un detalle del caso de Margarita que resulta especialmente pertinente para entender la posición de la infanta Sofía. Margarita fue durante años la persona más popular de la familia real británica. Era ingeniosa, brillante en sociedad, con un magnetismo que su hermana mayor nunca tuvo ni buscó. Los periódicos de la época la adoraban, y precisamente eso, ser la más carismática de la familia, sin tener ningún papel que desempeñar, resultó ser una combinación devastadora. Porque cuando eres el segundo en una casa real, tienes toda la atención y ninguna de las herramientas. La prensa te sigue igual que al heredero, tu vida privada se comenta igual, tus decisiones se juzgan igual, pero no tienes la función que da sentido a todo eso, ni la maquinaria institucional que protege al que va a reinar. Estás expuesto sin estar blindado, y esa es exactamente la trampa en la que cayeron casi todos los segundos de la lista que vamos a ver ahora. Ese es el precio que la historia le cobró a una segunda hija. Y no es un caso aislado. Vamos con más ejemplos, porque el patrón se repite con una regularidad que impresiona. En la propia familia real española hay un caso muy cercano y muy poco conocido. La infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I.
Nació en 1939 en Roma, durante el exilio de la familia, y es ciega de nacimiento. Su vida ha sido de una discreción absoluta, dedicada durante décadas a causas relacionadas con la discapacidad visual y con la música, muy lejos de los focos. Su hermano fue rey de España durante casi 40 años. Ella ha vivido siempre en el margen del retrato oficial. Y en el caso de su otra hermana, la infanta Pilar, ocurrió algo parecido, una vida bastante alejada de la primera línea institucional. Al otro lado del canal, la generación siguiente ofrece dos ejemplos todavía más llamativos. El primero es el príncipe Andrés, segundo hijo varón de Isabel II. Durante años, fue una figura destacada de la familia real británica, con carrera militar y con papel institucional. Y su vinculación con el caso Jeffrey Epstein terminó destruyendo por completo su posición pública. Perdió sus cargos, perdió su presencia en la vida oficial y, según se ha publicado, acabó perdiendo también su título de príncipe y llegó a ser brevemente arrestado. Un desenlace difícil de imaginar hace 20 años. Y el segundo es el príncipe Harry, el hermano pequeño del actual heredero al trono británico. Su caso es el más contemporáneo de todos, y quizá el más significativo, porque él fue el que puso nombre al problema. Harry vivió toda su juventud siendo el segundo, el que aparecía siempre un paso por detrás de su hermano Guillermo. Y acabó marchándose. Dejó sus funciones oficiales, se instaló en Estados Unidos con su mujer y publicó unas memorias donde cuenta su versión de todo. El título que eligió para ese libro lo dice todo, porque en inglés se llama precisamente spare, que significa el repuesto, la pieza de recambio. Detente en esa palabra un segundo. Repuesto. Es la palabra que un hijo de un rey eligió para describir su propia infancia. Y el caso de Harry merece un momento más de atención, porque es el que mejor explica el problema estructural del que estamos hablando. Harry contó que desde muy pequeño entendió cuál era su función dentro de la familia, y que esa función consistía básicamente en existir como alternativa. Estaba ahí, por si al heredero le pasaba algo. Y el problema de una posición así es que no se puede cumplir bien ni se puede abandonar sin ruido. Si te implicas mucho, molestas al que va a reinar. Si te apartas, se dice que has traicionado a la familia. Y si te quedas quieto, se pregunta para qué sirves. Harry probó las tres cosas a lo largo de su vida. Sirvió en el ejército británico, incluso en misiones en el exterior, buscando un papel propio. Se dedicó durante años a labores institucionales y benéficas. Y finalmente se marchó a Estados Unidos y contó su versión en un libro que vendió millones de ejemplares. Ninguna de las tres opciones le salió gratis. Y por eso importa fijarse en lo que la infanta Sofía ha hecho hasta ahora, porque parece haber elegido una cuarta vía que ninguno de esos casos históricos tuvo tan a mano. La de construirse una vida propia fuera del organigrama desde el principio, con una formación internacional, en un campo profesional concreto y con el perfil público más bajo que le permite su apellido. Es demasiado pronto para saber si funcionará, porque tiene 19 años y todo está por ver. Pero es una estrategia bastante distinta a la de sus predecesores. Y ahora mira la lista completa. Margarita del Reino Unido renunció al hombre que amaba y arrastró aquello toda su vida. Andrés se hundió en un escándalo que terminó con su carrera pública. Harry se marchó al otro lado del mundo y escribió un libro para explicarse. Las hermanas de Juan Carlos vivieron décadas en el margen del retrato oficial. Ese es el historial de los segundos. Y por eso la pregunta sobre la infanta Sofía resulta legítima y nada cruel, porque es la pregunta que se han hecho todas las casas reales de Europa durante siglos y todavía no la han sabido resolver. ¿Qué se hace con la persona que nace dentro de la institución, pero no tiene un puesto en ella? Y aquí llega el giro de esta historia, que es la parte que casi nunca se cuenta y que este canal quiere dejar muy clara. Porque después de todo lo que hemos visto, después de la ceremonia de estado de una y el cumpleaños silencioso de la otra, la conclusión fácil sería decir que a Sofía la han dejado tirada, que le ha tocado el papel malo, que es la hermana perdedora de esta historia. Y este canal no cree eso en absoluto. Es más,
cree bastante lo contrario. Piensa un momento en lo que le espera a Leonor. Va a ser jefa del Estado de España, probablemente durante décadas. Eso significa que no va a poder opinar en público sobre casi nada durante el resto de su vida. No va a poder decir lo que piensa de un gobierno, de una ley o de un conflicto. No va a poder elegir libremente dónde vivir. Va a tener el mando supremo de unas fuerzas armadas. Va a tener una agenda institucional que la ocupará hasta el día en que muera o abdique, y sobre todo, va a vivir sometida a un escrutinio permanente en el que cada gesto, cada palabra, cada relación personal y cada decisión se analizará en televisión. Y ahora piensa en lo que tiene Sofía. Tiene un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estudiado en 3 ciudades europeas distintas, en grupos de 15 personas. Tiene la posibilidad de elegir a qué se quiere dedicar. Tiene la posibilidad de trabajar en lo que quiera, de vivir donde quiera y de construir una vida propia. Es aficionada al fútbol y puede ir a ver a la selección porque le gusta, sin que sea una obligación institucional. Tiene, en resumen, lo único que su hermana no va a tener nunca: opciones. Y ese contraste es el corazón de este vídeo, porque en la lógica de una monarquía, ser el primero parece el premio, y ser el segundo parece el consuelo. Pero desde el punto de vista de una vida humana concreta, de los planes de una chica de 19 años, la cosa se puede ver exactamente al revés. Y hay un detalle que lo ilustra mejor que cualquier argumento. Leonor cumplió los 18 años, jurando la Constitución delante de las Cortes Generales, del gobierno al completo y de un país entero mirando por televisión. Sofía los cumplió sin ceremonia. Y si le preguntas a cualquier chica de 18 años del mundo, ¿cuál de esos 2 cumpleaños prefiere?, la respuesta probablemente no sea la que uno esperaría. Piensa también en lo que significa para Leonor cada decisión personal que tome a partir de ahora. Con quién se relacione, dónde estudie, en qué trabaje si es que llega a trabajar en algo, dónde vaya de vacaciones, qué opine. Todo eso dejará de ser asunto suyo para convertirse en asunto de Estado. Su padre lleva viviendo así desde que nació. Su abuelo vivió así 40 años y acabó marchándose del país. Esa es la vida que la espera, y la aceptó formalmente a los 18 años en un acto solemne, aunque en realidad la había aceptado por ella un texto legal escrito en 1978. Sofía, en cambio, tiene por delante algo que en esa familia resulta rarísimo: una vida con márgenes. Podrá dedicarse a la diplomacia, a las organizaciones internacionales, al sector privado o a lo que quiera. Podrá vivir en Lisboa, en Berlín o donde le apetezca. Podrá equivocarse sin que su error sea una crisis institucional y podrá, si así lo decide, ir apartándose poco a poco del foco hasta llevar una vida razonablemente normal, como han hecho otros miembros de otras casas reales europeas. Ahora bien, y esto también hay que decirlo con honestidad, la posición de la infanta Sofía dista mucho de ser cómoda. Es la segunda en la línea de sucesión, lo cual significa que si algo le ocurriera a su hermana, la corona caería sobre ella sin haberse preparado para eso. Vive con seguridad, con protocolo y con una atención mediática que ella no ha pedido. Su matrícula universitaria se paga con fondos públicos, y por lo tanto su vida se discute en público. Y como han demostrado los casos de Margarita, de Andrés y de Harry, estar cerca del trono sin ocupar el trono es una de las posiciones más difíciles de gestionar que existen. Así que la respuesta honesta a la pregunta ¿de cuál de las dos tiene mejor suerte?, es que ninguna de las dos eligió. Y esa es la verdadera frialdad de esta historia. Antes de terminar, quiero contarte una escena que a mí me parece la más reveladora de todas y que desmonta cualquier idea de rivalidad entre estas dos hermanas. Ocurrió en julio de 2025, en Marín, en Pontevedra, en el acto donde la princesa Leonor recibía la Gran Cruz del Mérito Naval y cerraba su etapa en la Armada. Un acto solemne, con uniformes, con autoridades, con la familia real en el estrado. Y entre las fotografías que se publicaron de aquel día, hay una en la que se ve a la infanta Sofía abrazando a su hermana para felicitarla.
Piensa en esa imagen y en todo lo que contiene. Una chica de 18 años, felicitando a su hermana mayor por haber completado una etapa de una carrera que ella nunca va a poder hacer, en una institución de la que ella nunca va a formar parte del mismo modo, dentro de un destino que a ella le ha sido negado por haber nacido 18 meses más tarde. Y abrazándola, de verdad, con alegría. Y hay más escenas parecidas. Las dos hermanas han hecho actos conjuntos, como el que protagonizaron en Girona, con jóvenes participantes en programas de la Fundación Princesa de Girona, donde se reunieron con representantes de un plan de intervención juvenil puesto en marcha para apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones de Valencia de 2024. Han viajado juntas a ver a la selección. Han aparecido juntas en las fotografías de cada verano, y se les ha visto reír juntas, como en aquel palco de Nueva Jersey hace 3 días. Esto es importante subrayarlo porque hay muchos canales y muchas revistas que se dedican a inventar guerras entre hermanas de la realeza, porque las guerras venden. Y en este caso concreto, no hay ninguna prueba de que exista tal cosa. Lo que hay documentado es lo contrario. 2 hermanas que se llevan bien y que se apoyan. El drama de esta historia no está entre ellas dos. El drama está en el sistema que las separó sin preguntarles nada. Y esa es una diferencia enorme. Detente un momento a pensar en estas 2 chicas, porque su situación encierra una lección que va mucho más allá de la monarquía española. Aquí tenemos a 2 personas que nacieron en la misma casa, de los mismos padres, con 18 meses de diferencia. Recibieron la misma educación, fueron al mismo colegio, durmieron bajo el mismo techo y se criaron con las mismas normas. Y a una de ellas le tocó un destino que la va a ocupar el resto de su vida, mientras que la otra tiene por delante una página en blanco. Sin que ninguna de las 2 haya hecho nada para merecer una cosa ni la otra. Y aquí está la lección, que es una lección sobre el azar, porque en cualquier familia normal, el orden en que nacen los hijos es una anécdota. Determina quién hereda la habitación grande, quién estrena la ropa y quién se pone la del hermano mayor. En esta familia, ese mismo azar determina quién será jefa del Estado de un país y quién no. La misma lotería, consecuencias infinitamente distintas. Y hay una segunda lección, todavía más incómoda, y es que en estas familias nadie elige. Se habla mucho de los privilegios de la realeza, y son evidentes y enormes. Pero conviene ver también la otra cara. Leonor no eligió ser reina. Nadie le preguntó a los 3 años si quería dedicar su vida a representar a un estado. Y Sofía no eligió no serlo. Nadie le preguntó tampoco si le parecía bien tener toda la atención mediática de una princesa sin ninguna de las funciones. Las 2 recibieron un destino sin haberlo pedido, y las 2 tienen que apañárselas con él. Y hay una tercera cosa, y es la más interesante de todas, que la historia de la realeza europea demuestra que el papel difícil no es siempre el que parece. Los que llevaron la corona sufrieron lo suyo, pero la lista de segundos hijos que acabaron mal es larguísima. Margarita, Andrés, Harry, personas brillantes, con recursos y composición, que nunca encontraron su sitio porque el sistema no les había reservado ninguno. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni un palacio, ni un apellido real, ni la sangre de una dinastía de siglos te protegen de que tu vida entera la decida algo que ocurrió antes de que tú nacieras. Estas 2 chicas lo tienen todo, y las 2 descubrieron muy pronto que en esa casa la pregunta más importante de tu vida la respondió un texto legal, escrito décadas antes de que llegaras al mundo. Mira esta historia entera, y verás que es la historia de 2 vidas que se separaron, sin que nadie las separase. 2 niñas nacidas en Madrid con año y medio de diferencia. El mismo colegio en Madrid, el mismo internado en un castillo de Gales, las mismas fotografías de verano en Mallorca durante 20 años. Y después, 2 caminos que no se parecen en nada. Una jurando la Constitución ante las Cortes el día que cumplió 18 años, en un acto de Estado retransmitido a todo el país. La otra, cumpliendo esos mismos 18 años sin ninguna ceremonia. Una, pasando 3 años entre la Academia de Zaragoza, el buque escuela Juan Sebastián del Cano y la Academia del Aire de San Javier. La otra, estudiando ciencias políticas
entre París, Berlín y Lisboa. Y las dos, hace 3 días, celebrando juntas en un palco de Nueva Jersey que España acababa de ganar el Mundial. Su historia es la prueba de que en las monarquías hereditarias no existe el mérito. Existe el calendario. Y ese calendario reparte destinos con una frialdad que ninguna familia normal podría tolerar. Porque en ninguna familia normal se le dice a una hija que ella representará a un país y a la otra que su papel consiste en estar disponible por si acaso. Y su historia acaba de empezar, porque estas dos chicas tienen 20 y 19 años, y todo lo importante de sus vidas está todavía por ocurrir. Leonor se gradúa este mes en San Javier y después llegará a la universidad y la preparación institucional que la llevará al trono. Sofía sigue con su grado por Europa y en algún momento tendrá que decidir a qué se dedica. Este canal seguirá contándolo. Y esta historia se conecta con toda la gran saga de los Borbones que llevamos años recorriendo. Ya conocéis la de la propia Leonor y la herencia que juró a los 18 años, la de su padre, Felipe VI, y el peso que le cayó encima. La de su abuelo, Juan Carlos, que acabó escribiendo sus memorias en Abu Dhabi, la de su tía, la infanta Cristina, del palacio al banquillo, la de sus primos Froilán y Victoria Federica, que crecieron con el mismo apellido y sin ninguna de las obligaciones. Todos ellos son piezas del mismo rompecabezas, y estas dos hermanas son las que van a decidir cómo sigue. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame sobre todo qué piensas tú, porque hoy la pregunta es de verdad difícil. ¿A cuál de las dos hermanas crees que le ha tocado la mejor parte? ¿A la que será reina de España o a la que puede elegir su vida? ¿Crees que la infanta Sofía ha salido ganando sin saberlo? ¿O crees que quedarse al lado del trono sin llegar a ocuparlo es la peor posición de todas? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la historia de las dos hermanas Borbón. Nos vemos en el próximo vídeo.